Hola, hola. Buenas tardes, gracias a todos y todas por venir, pesar de la lluvia. Bueno, me toca presentar, no tengo una idea, pero voy a presentar a Vivi Bálsamo. Después Estefanía Waltruzzi va a presentarla a ella y a su libro. Gabriel Púlice, también me toca a mí, Helga Robert, presentar. Vamos a bajar el... Agarrar el otro, una copla. Bueno. Hola. Bueno, y bueno, Helga Robert, mi nombre, les voy a presentar el libro de Gabriel. Voy a empezar. Hice un pequeño escrito para compartir. Se llama Conversando con el libro de Gabriel Púlice, acompañamiento terapéutico, transferencia, dirección de la cura, fundamentos éticos de su clínica, es de Letra Viva de 2018. En un poema leo: conversar es divino, pero los dioses no hablan, hacen, deshacen mundos, mientras los hombres hablan. Es un poema de Octavio Paz que se llama Conversar. Agradezco a Gabriel y a Vivi, a Viviana, por la transmisión en sus libros. Asimismo, es un placer compartir esta mesa con Estefanía, ya que también nos une la pasión por la escritura. Así nos conocimos. Presentar un libro implica hacer alguna referencia del autor y de los contenidos. En este caso, Gabriel nos invita a conversar. Ya lo menciona Mauricio Herman en su prefacio del libro, y por mi parte lo tomo como puntapié para dar inicio a esta conversación que vamos a tener. Un conversatorio es una herramienta que estimula el intercambio de experiencias en un ambiente informal y lo hace menos intimidante que un panel de discusión académica. Por ello, esta definición dio lugar a mis intenciones de escribir acerca de algunas cuestiones que quisiera conversar con el autor y con todos ustedes. En primer lugar, sería interesante preguntarle al autor qué lo llevó a escribir este libro, ya que desde los inicios marca el territorio fértil y extenso que viene atravesando el campo del saber AT. Sospecho que su intención ha sido formalizar conceptos dispersos, rescatados y conversados y trabajados por muchos años y discutidos en varios lugares como congresos, exposiciones, ateneos. Luego presenta ciertos modelos que se vienen utilizando en la implementación AT en la salud pública, donde hace referencia a la polifonía que nos atraviesa. Entonces, por eso le consulto, ¿se logrará una conjunción de voces cuando existan leyes o formación académica que enmarquen la figura de la AT? ¿O serán justamente esas múltiples voces que seguirán sosteniendo la existencia o la eficacia del acompañamiento terapéutico? Supongo que no es casual desarrollar un capítulo tan extenso y a veces intrincado sobre la ética T. Podría ser un llamado o pronunciamiento retórico y exhaustivo de algo que todavía no está internalizado o advertido en el mundo AT. Seguidamente, encontrarse con un impecable recorrido teórico sobre la transferencia y la dirección de la cura nos permite apreciar el posicionamiento del autor respecto del psicoanálisis. Entonces pregunto, ¿el acompañamiento terapéutico será un apéndice que se desprende del andamiaje conceptual psicoanalítico para dar lugar a otro escenario posible? Bueno, finaliza puntualizando un quehacer prolífero en estos tiempos, como es la inclusión de la AT como herramienta clínica en el ámbito escolar. Ante lo expuesto pregunto y reflexiono, ¿qué se estará intentando incluir que insiste permanentemente en los vaivenes de la escuela, los niños, las niñas, las niñas, los ATs? Para concluir, siempre ha sido un placer leer la producción escrita y escuchar las charlas de diversos lugares de intercambio que viene realizando Gabriel en todos estos años. Me honra figurar en el sector de los agradecimientos, pero más interesante me resulta es aprovechar estos espacios de encuentro que permiten acortar las distancias en
ese acto tan íntimo que se produce cuando se lee un libro. Gracias. Bueno, voy a dar paso a no hay se puede, si no, igual, no sé si me escuchan. Bueno, saco un poco esto. Bueno, bienvenidos, gracias por estar hoy acá. Bueno, estoy muy emocionada de poder compartir la mesa con colegas que respeto mucho. Bueno, entre otras tantas cosas, Viviana es magíster en Inclusión Social de Personas con Discapacidad en la Universidad de Salamanca de España. Y bueno, comienzo con la presentación. Pensar acerca de la función del acompañamiento terapéutico no es una labor de aguas calmas. La presencia de lo novedoso, diría aún más, el encuentro con la diferencia, casi todas las veces suscita resistencia, angustia, absolutismos. Y quizás es justamente ahí donde se comienza a creer que no hay más que discursos desangelados, que lo inaudito puede acontecer. Qué fortuna que algo acontezca, rompa con los muros helados que el sentido coagula y entonces surja una salida. ¿Una? Bueno, por supuesto que no, varias. Vamos camino a una emancipación posible. Y aquí considero oportuno detenerme para destacar lo revolucionario del término, su papel creador y libertador. Esta palabra, que no es cualquiera, introduce de manera novedosa y provocadora una ruptura respecto del deber ser, pero también nos recuerda algo nodal en toda clínica que se halle orientada por una ética. Y esto jamás puede dejarse al libre albedrío. Entonces, insisto, lo que nunca cesa de escribirse como brújula de cualquier intervención, de cualquier maniobra, es que aquel a quien será dirigida es nada más y nada menos que un sujeto de deseo. Entonces, me atrevo a pronunciar este concepto como la columna vertebral de su libro. Viviana, a través de los diversos conversatorios que conforman su libro, no se distrae de aquello que constituye su anhelo: una clínica que luche por emanciparse. Entonces continúo. Hallarse frente a la puerta de un laberinto implica un desafío inicial, no apto para cobardes ni ególatras. Conlleva de antemano la puesta en suspenso de cualquier saber. Mejor aún, que poco importen lo que sepan, a sabiendas de que el único saber que interesa lo obtendrán de manera invertida. Bueno, acontecimiento y emancipación clínica del acompañamiento terapéutico en la discapacidad. Así ha titulado Viviana su libro. Entonces, bueno, no hago más que citarla porque es a ella quien deseo puedan escuchar detenidamente hoy. Y bueno, y sin más preámbulo, lo que quiero decir es que este no es un libro cualquiera, sino la puesta en acto, y digo en acto porque creo que la palabra escrita posee esa potencialidad, del recorrido de una experiencia vivida desde adentro. Allí logra plasmar, no sin el rigor clínico, reflejo de su amplia trayectoria y experiencia en el tema, sino también con un estilo lúcido y afable, la complejidad que a la clínica del acompañamiento terapéutico le es inherente. Así que bueno, los dejo con Viviana para que puedan deconstruir lo establecido. Bueno, sí. Con Helga teníamos ahí una pregunta en realidad que queríamos retomar. Bueno, es de su escritor la pregunta, no. Es la pregunta con la que inaugura su presentación, que bueno, la verdad, a mí particularmente me pareció muy bella y bueno, coincidíamos en que... Es bella, simple y a veces compleja. Que nos Claro. llevó a escribir cada uno sus libros. Bueno, antes de responder quería agradecer especialmente a Adriana Casareto por alojarnos hoy en Causa Clínica y bueno, y a todos los presentes por acompañarnos.
acto de presentación. Y en relación a la pregunta, Helga siempre hace bellas preguntas. Sí, la verdad que sí. A ver, en realidad este libro en particular es un libro que nació de una manera un poco distinta a otros libros, porque no es un libro que nace con el propósito de la escritura, sino que fue al revés, a partir de un registro de experiencias. Yo creo que ahí Mauricio Herman, a quien yo le pedí una retribución de gentilezas, él me había pedido que escriba un prólogo del libro que publicó aquí. Bueno, la verdad que me parecía lindo también que él escribiera el prólogo de mi libro, y un poco me sorprendió que él pasara y captara, ¿no?, con tanta precisión algo que yo lo sabía pero no lo había llegado a ver tan claramente, que es un registro de conversaciones, ¿no?, efectivamente de conversaciones. Es un registro de distintos momentos testimoniales, de congresos, de jornadas, de inauguraciones de carreras, de cátedras. Y es un libro muy conversado porque, bueno, hay un diálogo y una interlocución que fue causando también ese registro grabado al principio de las experiencias. De pronto me encontré con que tenía ahí un registro de experiencias, un material que me pareció que estaba pidiendo ser publicado. Y bueno, me dejé montado así que bueno, un poquito ahí de eso surge este libro. Por supuesto que después el momento de la escritura es un poco, como dice Miguel Ángel, yo siempre comparo la escritura, o por lo menos el modo en que a mí me gusta escribir, con la escultura, ¿no?, con el momento en el que uno tiene la masa, ¿no?, de todos los textos, de todo lo que hay, ¿no?, el momento en el que uno llega a juntar todo el material, y después empieza el momento de empezar a buscar la forma estética, ¿no?, y de buscar la forma estética, de buscar la precisión conceptual. Y a mí me encanta ese trabajo, así que la verdad es que siempre disfruto mucho de la escritura también. Bueno, eso. Bueno, yo también quiero agradecer un día como hoy, que puedan estar acá. Adriana también por abrirnos puertas de tu casa. A los presentadores que son para nosotros también personas que nos han acompañado, al menos en mi escritura Estefanía me ha acompañado, ha sido mi correctora literaria, así que hemos como armado un poco también algunas preguntas juntas, ¿no? Bueno, ella es una compañera de tantos años del campo del acompañamiento también. Bueno, yo tengo que advertir que aunque parezca preparado o no, yo no sabía esta pregunta que vos iban a hacer, pero como yo escribo, yo estoy desayunando y escribo, y voy escribiendo en distintos lugares, en la servilleta, en el WhatsApp, y justo mi compañera de escritura, Luciana Bedini, ella es poeta, profesora de letras, y me está acompañando en estos momentos a explorar un poco mi escritura. Cuando veníamos para acá me dice, bueno, suerte con la presentación, pero me gustaría que me respondas una pregunta, ¿no? Y me dice, ¿qué es escribir para vos? Entonces me puse a escribir y le respondí el texto y dije, bueno, aquí está el texto. Antes no, se lo quería leer, porque en realidad tiene que ver un poco con este momento, ¿no?
Entonces decía en aquel momento, no escribí un libro, tan solo este libro me ha escrito a mí y me sigue escribiendo cada vez, en cada presentación, en cada intercambio. Algo nuevo se vuelve a escribir. No sé cuándo lo empecé a escribir, podría citar una fecha quizás o algún momento puntual, pero lo cierto es que sucedió y que continúa porque se escribe. Como dice Barthes, se escribe lo desconocido, pero finalmente se consigue. Hay en este libro varios años de mi recorrido, como decía Estefanía, en la clínica de la discapacidad, una clínica que para mí intenta, y es lo que yo también apuesto en mi escritura, a emanciparse a través de la construcción, a través de los intercambios que podamos hacer, de aquellos diagnósticos, de aquellas certezas que ubican a algunos niños, niñas y personas en lugares donde luego es muy difícil poder salir, ¿no? Entonces la emancipación tiene que ver un poco con el liberarse de aquellos lugares. Hay en este libro, como decía, también algunas cuestiones que exceden la cuestión del acompañamiento terapéutico y el psicoanálisis, que es el atravesamiento filosófico. A mí me gusta mucho la filosofía. Entonces también es una invitación a poder acercarnos, ¿no? A otras teorías, a otras líneas, a otros conceptos que nos inviten a conversar. Y también en ese punto me parece que es importante rescatar, vos decías algo, Helga, en relación a esto en tu presentación. Yo creo que el acompañamiento terapéutico necesita conversar con distintas disciplinas, necesita conversar. Y que si hay algo de eso que rescato yo en mi proceso de escritura, es de la forma que está escrito mi libro, similar al de Gabriel. Cada capítulo constituye un conversatorio. En este conversatorio he invitado a distintos colegas que han formado alguna experiencia y han formulado alguna pregunta en ese encuentro en mí, y yo quise como, bueno, allí desplegarlo. Así que bueno, es un libro escrito con otros, ¿no? Donde también creo que eso pone en común nuestros libros. Así que bueno, eso decirles, agradecerles, bueno, alguna pregunta, algún aporte, reflexión que puedan hacer. Así seguimos escribiendo. Sí, ¿quién se anima a intervenir? Yo quisiera que me respondas alguna de las preguntas. Bueno, Varias. estaba tratando de Yo hice una por capítulo. Sí, sí. Y bueno, aprovecho para agradecerle a Helga por la presentación también. Y sí, a ver, hay una pregunta inaugural que tiene que ver con la polifonía de discursos, ¿no? Que esto está referido, en realidad eso fue el título de creo que era el sexto, no me acuerdo qué número, de Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico que se hizo en San Pablo en el año 2012, hace ya unos cuantos años, ¿no? El título era Polifonía del Acompañamiento Terapéutico, ¿no? Y a mí esto de la polifonía me viene haciendo ruido desde hace tiempo, porque efectivamente hay una inscripción del acompañamiento terapéutico en distintos discursos. Desde el conductismo hay acompañantes terapéuticos, las terapias sistémicas trabajan con acompañantes terapéuticos, los psiquiatras de las distintas orientaciones del campo de la psiquiatría trabajan con acompañantes terapéuticos. Entonces hay ahí por momentos una pregunta muy fuerte respecto de cómo situar, por un lado, la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que haría que todos esos profesionales puedan llamarse por igual acompañantes terapéuticos, ¿no? Hasta dónde
complejidad de la figura, ¿no? Se podría decir. Y esto de la polifonía también me hace un poco de ruido en relación a cómo pensar qué es lo que tendría que orientar, ¿no? Las intervenciones de los acompañantes. Entonces, bueno, ese capítulo está, tiene el interés de ir al corazón de esa cuestión, ¿no? De pensar, bueno, por un lado, cuál es el ADN, la composición de la carne, del acompañante terapéutico, podemos decir, y por otro lado, cómo pensar esa intervención ya no en relación a la polifonía de discursos, sino a la lógica del caso. Que la lógica del caso, la lógica de cada caso no es polifónica, ¿no? Bueno, y en relación a las otras preguntas, no quiero extenderme más, pero me gustaría que por ahí, si quieren retomar alguna y algunas de las cuestiones también que fueron Estefanía y Viviana. ¿Quién se anima? Lo que pasa es que ustedes me tienen que guiar para que lea los libros. Yo no los leí todavía, no puedo preguntar porque no los leí. Con lo cual... No, pero a mí se me ocurre, en función de lo que escuchaba decir, yo tampoco los leí, pero digo, me diste como un impulso, me animo ahora a preguntar. No, y pensaba, digamos, ¿no? En esta diferencia que en cierto punto se puede señalar de lo que decías vos, Gabriel, que, digamos, que el psicoanálisis de alguna manera cuenta con una teoría, digamos, ¿no? O sea, desde ¿no? sus conceptos, ¿no? que solemos llamar en la transmisión fundamentales, algunos de ellos, nos sirven para, de alguna manera, ir poniendo en práctica, ¿no? aquello que tiene que ver con la escucha de las producciones del inconsciente, digamos, ¿no? Y vos hacías referencia al quehacer del acompañante terapéutico, digamos, ¿no? Y yo, un poco desde el desconocimiento, o de lo poco que conozco, o de lo que de alguna manera vengo planteándome en relación a algunas cosas por el programa de radio también, y digamos, y por suerte haber podido hablar con varios acompañantes terapéuticos, ¿cómo se puede plantear esta falta, o cómo se puede trabajar en relación a la cuestión teórica, ¿no? Siendo que está compuesta por esta polifonía que vos señalabas, digamos, ¿no? Para ir armando un campo, digamos, ¿no? de alguna manera, del acompañamiento terapéutico. No sé si se capta un poco la pregunta, pero, digamos, iría en relación a eso, digamos, cómo se instrumentaría de alguna manera, ¿no? La escucha, digamos. Sí, bueno, yo aprovecho para agradecer también al preguntador, que es mi compañero en el programa de radio, en Radiofonía, junto a Marta del Cito, que hoy vinieron a hacer la cobertura en vivo de la presentación. Y no sé, Vivi, ¿te animás a responder vos la pregunta? A mí me parece que si hay una figura en relación al marco teórico, podríamos pensar, del acompañamiento terapéutico, es el movimiento, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi libro tengo un capítulo que se llama Los aportes del psicoanálisis vincular al acompañamiento terapéutico, ¿no? Donde de allí tomo algunos conceptos que trabaja el psicoanálisis vincular para poder pensarlo en la clínica del acompañamiento terapéutico. Y siempre nos encontramos con Gabriel en esto, ¿no? A veces damos algunos cursos juntos y demás, nos encontramos haciendo aportes de distintos lugares, donde yo creo que hay una coordenada que va marcando la posibilidad de poder pensarlo desde diversos lugares, diversos aportes, ¿no? Siempre pensando en el marco psicoanalítico, ¿no? Que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Que tiene que ver con aquellas cuestiones que suceden en el orden de lo cotidiano, que
no hay un encuadre como podríamos pensar, digamos, hay algunas andamiajes que nos servirían como para poder pensar como el encuadre. Bueno, aquí hay que armar todo el tiempo, ¿no? Hay que reinventar todo el tiempo escenas que a veces, más allá que podamos pensar en un acompañamiento domiciliario, un acompañamiento escolar, a veces llegamos ahí y ni siquiera están, las tenemos que rearmar, ¿no? Por determinados acontecimientos o por la gravedad, porque también esa es otra cuestión. El acompañante por lo general es convocado cuando claro, la cosa no anda bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entender el acompañamiento va tomando aportes permanentemente de distintas líneas teóricas, en nuestro caso lo hacemos del psicoanálisis, digamos, porque si yo tendría como que pensarlo enmarcado en un paradigma de la complejidad, digamos, ¿no? Donde desde allí podamos empezar a pensar cómo se van encontrando y cómo van conversando aquellos conceptos que históricamente ya están instalados en el campo. Sí, y yo agregaría a eso, ¿no? Por un lado que hay un... se podría decir que viene habiendo una producción muy importante en los últimos... A ver, yo diría en los últimos 15 años se han publicado no menos de 50 libros. En Argentina, en España, en México, en Brasil. Bueno, con Viviana inauguramos van a ser 2 años una revista digital de acompañamiento terapéutico, La Plaza AT, en la que se vienen publicando textos de colegas de los países que recién nombré, de Colombia, de Uruguay, hasta hay una entrevista con una colega que empieza a desarrollar el tema en África, ¿no? ¿Te acordás en qué país? Era En un país con el que hemos tenido relaciones comerciales. Senegal, ¿no? No, Senegal. Ahora, Que fuimos, sí. Yo no fui, pero... Pero bueno, sí, la Argentina, nuestro país sí, fue sí. Pero bueno, por un lado eso, ¿no? Por un lado hay un desarrollo que viene ya, hay un incipiente corpus teórico, pero por otra parte, me gustaría también tomar algo que plantea una colega de Rosario, Cecilia López Ocaris, y Magalí Besón también, que es otra colega que vienen trabajando en relación al tema, que es muy interesante ese punto de vista, y yo lo tomé, que es que los acompañantes terapéuticos vienen poniendo en tensión el saber de los analistas, el saber de los psiquiatras, el saber de cada uno de los profesionales. Por ejemplo, se habla de interdisciplina, ¿no? Pero resulta que cuando los acompañantes empiezan a intervenir en un caso, lo que se encuentran habitualmente es que la interdisciplina es una declaración políticamente correcta, pero que no se practica mucho. Y son los acompañantes yendo a la casa del acompañado, yendo a las entrevistas, a las reuniones de equipo, son de pronto los que vienen tejiendo una interdisciplina que de otra manera muchas veces es una declaración de deseos, ¿no? Entonces, la misma intervención de los acompañantes de pronto viene produciendo una alteración en la clínica, en donde se abrió un campo de posibilidades en la clínica de los analistas, en la clínica de los psiquiatras, que obliga a repensar también al psicoanálisis, a la psiquiatría. Digo, no es solo... me parece, por ahí suena un poco pretencioso, pero quien está en la arena de la clínica, en el trabajo clínico con pacientes de difícil abordaje, de abordaje múltiple,
probablemente le resuene un poquito esto que estoy diciendo, porque la verdad es que se verifica con mucha frecuencia también, ¿no? A mí me gustaría si quizás puedes ampliar un poco esto que tomás de la lógica borgiana del laberinto, bueno, si puedes quizás comentarlo, bueno, que es algo muy interesante en su libro, bueno, para compartirlo. Bien. Bueno, yo tomo hago como un recorrido en los distintos capítulos, como que va entrando y saliendo el concepto de Borges y del laberinto, y aquello que, aquello que va aconteciendo en el momento, pensando el laberinto como la clínica, ¿no? En esos momentos en que uno ingresa en los laberintos con su paciente y justamente la posibilidad de ir pudiendo tomar lectura de lo que va aconteciendo, digamos, en ese entramado que es el sufrimiento del paciente, la posibilidad de ir tomando coordenadas, ¿no? De ir tomando esas coordenadas y que esas coordenadas no están de antemano, son imposibles leerlas de antemano, ¿no? Esto también en resonancia con que en el acompañamiento terapéutico también, digamos, desde otras perspectivas se trabaja, ¿no? Con las coordenadas de antemano rápidamente, ¿no? Entonces la posibilidad de entrar a estos laberintos y poder explorar, digamos, cada rincón, apuntando a construir un hilo de Ariadna, ¿no? El hilo de Ariadna haciendo como alusión a esta cuestión de poder encontrar algo de lo que suceda en ese lazo transferencial que pueda ir orientando el padecimiento de ese paciente, ¿no? Y bueno, y que no implica que quizás que aquellas coordenadas puedan empezar a orientarnos y podamos empezar a encontrar algunos descansos, podamos empezar a encontrar algunas respuestas, que el salir de ese laberinto tenga que ver con el fin del acompañamiento, ¿no? Porque probablemente implique, ¿no?, la entrada a otro laberinto que tendremos que ver, en todo caso, cómo se ingresa, ¿no? Porque también este es otro de los temas, que es cuándo termina un acompañamiento terapéutico. En el libro retomamos un poco esa pregunta, ¿no? En el sentido de que a veces hay acompañamientos que son, bueno, de que no pareciera ahí encontrarse un punto de finalización, ¿no? Pero que ese punto no puede ser leído, digamos, sin la relación transferencial y sin las coordenadas que el paciente y el acompañante van construyendo en ese lazo transferencial para circular, digamos, en este laberinto. De allí. Yo quería hacer una pregunta de la tarea del acompañamiento. Cuando hay un acompañamiento, o sea, hay la interdisciplina del acompañante, del analista, del psiquiatra, ¿lo transferencial no se complica? ¿O a veces se complica o rara vez se complica? Digo, las tareas distintivas de cada una de las disciplinas, más allá de que haya una convergencia en el abordaje del paciente. Sí, y la transferencia siempre se da. ¿No? Me parece que lo que hay que entender es que eso es la transferencia, ¿no? Que justamente digamos que es lo que se despliega transferencialmente, tiene que ver ni más ni menos con eso que le hace problema al sujeto en sus relaciones con el otro. En el caso de los pacientes de abordaje múltiple, lo que podemos leer es que precisamente es lo más esperable que se generen cortocircuitos y esas dificultades en el interior mismo del equipo, porque ¿qué se despliega transferencialmente? Se despliega la fragmentación del sujeto, ¿no? Entonces de pronto, y esto toma una ilustración que siempre me pareció muy interesante que propone Federico Manson, que es pensar la transferencia en relación a cómo se descompone la luz blanca en los distintos colores del arco iris, ¿no? Entonces, en los tratamientos de abordaje múltiple, de pronto con uno de los
integrantes, supongamos con un acompañante, se despliega la transferencia rosa, entonces es todo amor con ese acompañante, pero con otro se despliega la transferencia negra, ¿no? Y con otro es verde y nunca parece que arranca, y con otra es roja, encendida, ¿no? Y en las reuniones de equipo, ¿qué dice el acompañante con quien se despliega la transferencia rosa? ¡Qué amor que es este paciente! ¿No? Bueno, ahí, por eso la cuestión de la dirección de la cura es algo que resulta crucial, porque si es posible que en alguna instancia del equipo pueda haber una lectura de qué es lo que se está desplegando ahí, de esa fragmentación, entonces ahí se puede poner eso a trabajar para que la fragmentación del equipo no reproduzca especularmente la fragmentación del sujeto, ¿no? Creo que ese es el punto que muchas veces queda por fuera, y entonces muchas veces se reproduce la fragmentación sin que se pueda hacer una lectura de que eso es la transferencia en ese caso, y que justamente el movimiento que es necesario hacer es un movimiento de conjunto, ¿no? Que pueda abrir la posibilidad de que esas instancias que están tan fragmentadas en el propio sujeto puedan empezar a entrar en conversación, pueda haber registro de eso. Para eso es necesario que las reuniones de equipo funcionen, que la comunicación entre los y que se tenga en cuenta que siempre hay problemas, porque nosotros somos la carnada para que eso que el sujeto padece en las relaciones con el otro se despliegue, ¿no? Nosotros estamos llamando a que eso se despliegue, y es en transferencia que eso se puede poner a trabajar, ¿no? No sé, Vivi. Pensaba en el lugar de la práctica del acompañante en el entre, ¿no? Porque a veces el acompañante, tiene que ir a la escuela y escuchar que piden del acompañante en la escuela, pero también tiene que estar al tanto de lo que el terapeuta plantea, o los objetivos que el terapeuta plantea trabajar, pero también, ¿no? Y en más si son abordajes múltiples, como suele suceder a veces con personas con alguna discapacidad, por ejemplo, que tienen varias terapias, digamos, entonces el acompañante ahí aparece como brazo, ¿no? Como brazo me refiero metafóricamente a que de pronto, tiene que ir a hablar con la terapeuta ocupacional para que también refuerce las actividades de la vida diaria en la casa, pero también tiene que ir con el psicólogo, entonces el acompañante tiene un lugar en el entre de la interdisciplina que no es menor, digamos, porque me parece que justamente como decía Gabriel, el riesgo, el peligro de la fragmentación, digamos, de que esto se refleje en la fragmentación del paciente, el acompañante si tiene la posibilidad de hacer circular, digamos, estas cuestiones que para ella parecen fragmentadas, algo se podrá lograr en ese caso. Lo que sí, me parece que no es algo menor, que es muy importante plantearlo, tanto como la transferencia, es la resistencia, ¿sí? Que es importante tenerlo en cuenta, por lo menos en las supervisiones, digamos, lo que más llega tiene que ver con esto, ¿no? Lo llamé 1000 veces al psiquiatra y no me quiere responder, y si no me quiere responder yo no puedo trabajar en equipo. No, pero en la escuela la maestra no quiere que esté dentro del aula porque dice que si estoy dentro del aula, no. Y se empiezan a montar todas estas cuestiones que parecen como obstáculos en la clínica para el acompañante, que no son más que aquellas cuestiones que ponen en conexión a ese acompañamiento con el sufrimiento de ese niño, ¿no? Que aparecen allí como obstáculos, ¿no? Y que sobre todo la cuestión fragmentaria, lo que sucede, digamos, no tenemos que dejar de pensar que eso también habla del caso, ¿no? Que nos está hablando de que algo está sucediendo ahí. Entonces, creo que si el acompañante tiene la posibilidad de tomar lecturas
tiene su espacio de análisis, si tiene su espacio de supervisión, son herramientas con las cuales puede ahí hacer circular algunas preguntas y desconstruir la interdisciplina como eslogan, ¿no? Porque a veces aparece así. Yo quería comentar que justamente estoy trabajando en el término de entre, justamente, que mencionabas. Bueno, siempre las preguntas, ¿no? En relación a eso, porque justamente si queda en entre, yo lo que me estoy preguntando justamente es qué pasa con el lugar del acompañante ahí. Porque bueno, estamos hablando de casos complejos, fragmentados, donde hay muchos actores en cuestión, pero ¿por qué tiene que quedar en el entre? Esa es la pregunta que yo estoy ahora formulándome casualmente. Está bien, yo de todas formas, quizás es necesario aclararlo de la vez correcta, pero el entre nunca lo planteo como una certeza, al menos desde esta formulación, ¿no? Yo creo que es un entre en movimiento. A lo que yo me refiero, que el acompañante ingresa a un escenario vincular y complejo, donde no se puede quedar, digamos, reducida a la lectura, por ejemplo, del maestro, por ejemplo, del terapeuta, que tiene que poder tomar ahí algunas coordenadas o elementos que le permitan ir y venir, ¿no? Para quizás en algún momento configurar un lugar que, con esto creo que Gabriel lo trabajamos y recordamos bastante, nunca esté de antemano, digamos. El lugar que se configure será en transferencia y llegará en algún momento donde se pueda situar, digamos. Pero hablando puntualmente de la interdisciplina, me parece que es un concepto que permite movimiento, ¿no? Sí, un poco retomando la pregunta de Adriana, que también es cierto que la mayoría de las veces ese lugar de dirección de la cura no está configurado con claridad. Y muchas veces los acompañantes se encuentran en un escenario de orfandad de dirección de la cura y son los acompañantes que empiezan a pensar el caso en esto que Vivi llama el entre, ¿no? Que está vinculado con lo que Lacan desarrolla en el último tramo de su obra en relación a la función del síntoma, ¿no? En relación a eso que permite pensar el caso en un movimiento de conjunto, eso que liga los pedazos, eso que permite alcanzar algún punto de estabilización, ¿no? ¿Qué es la estabilización? Es que esos distintos pedazos que están todos peleados en el punto de partida puedan pasar a cohabitar al mismo sujeto sin estar a cada rato explotando, ¿no? Entonces, digo, es un término muy complejo, yo lo digo un poquito a la ligera, pero me parece que en ese punto el acompañante muchas veces se encuentra en esa situación de orfandad en relación a la dirección de la cura, tampoco está autorizado en ese lugar, pero muchas veces son las intervenciones de los acompañantes, la supervisión de los acompañantes, lo que permite empezar a configurar algo en relación a ese lugar que no está configurado. Bueno, Marta, vos querías hacer una pregunta. Angola Sí. era la ciudad, Angola era la ciudad. Angola, el país, Angola. Sí. No, Hay acompañantes terapéuticos en Angola. Sí. algo ya me fueron respondiendo, pero yo todo el tiempo pensaba en una frase de Lacan que dice, bueno, el analista se autoriza de sí mismo o se autoriza a sí mismo. Y yo les quería preguntar algo, Viviana respondió con este entre y vos respondiste con esto de, por ejemplo, anudar los pedazos o por lo menos que sea un nudo que no traiga tanto padecimiento para el paciente acompañado. Pero si podrían decir algo de qué autoriza a un acompañante terapéutico o cómo se autoriza a un acompañante terapéutico.
Ninguno se autoriza. Dice mucho, dice mucho esto. Sí, a mí, así, a ver, ser una entendida, me parece que son lugares distintos. El de una lista, Sí, claro. en relación a que se autoriza de sí mismo, Lacan después se agrega con otros en el sentido del dispositivo analítico y el atravesamiento de un análisis. El estatuto dentro del psicoanálisis, vos decías, hay veces que no hay una dirección de la cura, digamos, referida, claro, a un analista o un psiquiatra, pero me parece que convendría, y tal vez lleguemos a la respuesta, a diferenciar los lugares. Yo tengo una teoría, personalmente como analista, por ejemplo, que trabajando no sé si acá hay algún psiquiatra, y que no me insulte, pero yo digo, el psiquiatra en la dirección de la cura, ¿lo tenés en contra o lo tenés a favor? Nunca es inocuo la operación, digamos, por eso mi pregunta de lo transferencial. O sea, para llevar adelante un tratamiento, o el psiquiatra te ayuda o te complica. Sí. Entonces, esto de la autorización me parece que es piola por ahí en relación a lo predecible, porque como ustedes decían, hay efectos de la intervención de un acompañante, de un psiquiatra y de quien ocupe un lugar, digamos, de saber su puesto para el acompañado o el paciente, si fuera analista o psiquiatra, que, digamos, yo tengo pacientes que son acompañantes y vienen a veces divididos y angustiados a interrogarse acerca del nivel de sus intervenciones, acerca del efecto que produjo inesperado una intervención y, digamos, me parece que es un lugar muy complejo, muy difícil. Uno como analista, yo como analista me parece tener más claro lo que debo, lo que no debo, lo que puedo, lo que no puedo, pero un acompañante donde opera y de repente eso produce, no sé, un anudamiento, un desanudamiento, o sea... Yo pensaba que quizás lo más dificultoso, creo que igual tengo bastante bozarrón que no me escuchan, pero creo que lo más dificultoso es que hay algo de una distancia otra en el acompañamiento, que no es lo mismo que la posición del analista, donde hay alguna distancia que ya en el encuadre está establecida, como que hay algo en el acompañamiento que se pierde en ese punto. Lo que no quita, me parece, que igual la escucha y la lectura de los acontecimientos puedan ser, digamos, desde el psicoanálisis, o sea, psicoanalíticos. Pero me parece que ahí es donde se complica quizás un poco... O sea, bueno, esa es la parte que encuentro como que hay algo de una proximidad que bueno, que quizás embarulla un poco... Yo pensaba un poco en función también esto, ¿no? De quién autoriza, quién se autoriza ahí, digamos, ¿no? Como AT. Y pensaba, ¿no? En esto que de alguna manera vengo escuchando, que se viene hablando, y que tiene que ver con, por ahí no tanto, o por lo menos empieza a perfilarse un espacio para pensar lo teórico, porque bueno, ¿no? Recién nos decía Gabriel toda la producción que hay, digamos, ¿no? Y de hecho hay formación de acompañantes terapéuticos, o sea que por lo tanto hay una transmisión y hay como, digamos, aportes teóricos diversos, ¿no? Digamos, un marco referencial, ¿no? Pero me parece que si se puede pensar en este sentido del autorizarse, es en una praxis, digamos, ¿no? Es en un hacer, digamos, ¿no? Me parece que en el hacer, sin lugar a dudas, debe ser donde los acompañantes terapéuticos pueden, de alguna manera, situarse, digamos, ¿no? Y bueno, lo otro es quizá lo que también, ¿no? Recién decía
decían en esta mesa, ¿no? Digamos, pasar, digamos, a que la interdisciplina no sea un enunciado, digamos, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero, bueno. Yo también pensaba en esto de, justamente tenía que ver con la pregunta de ella, y una pregunta en relación a tu libro, que tiene que ver con el título, que obviamente lo trabajás, es acontecimiento y emancipación. Yo lo pensaba, ¿es del acompañante o en relación a la discapacidad? Porque tiene que ver mucho con esta pregunta, y aquella que quedó ahí en el aire, sin responder o respondiendo. Bueno, en realidad, el concepto de acontecimiento, que lo tomo de Bernstein, si le habla de Eichmann, ¿no? Tiene que ver como aquello inesperado que sucede en cierto momento, donde aquellos que reciben ese acontecimiento, el encuentro del acontecimiento, ¿no? Podemos pensar en el encuentro del acontecimiento, de pronto sucede algo que por el exceso, por la situación, por el momento en que eso acontece, no tiene las posibilidades de ser metabolizado. ¿Sí? Entonces, yo planteo el acontecimiento de emancipación en relación a la discapacidad, en ese punto, donde es necesario tanto que quienes trabajamos en el campo de la discapacidad como las propias personas con discapacidad puedan emanciparse, digamos, de aquellos conceptos o aquellos acontecimientos que han tenido, digamos, como ese efecto de exceso, sin posibilidad de metabolizar, y que han quedado estos efectos, ¿no?, que hemos estado hablando, allí capturados y repitiéndose, ¿no? Entonces la posibilidad de poder emanciparse de aquellas cuestiones que tienen que ver con los acontecimientos. Y hay una frase que me gustaría leerla porque creo que es de Alain Badiou, que sigo bastante, me parece que justo viene al caso. Dice: la política de la emancipación existe bajo la forma de unas secuencias singulares, y esas secuencias singulares se vuelven posibles por los acontecimientos. El acontecimiento es una acción de ruptura que está por fuera de cualquier repetición, una acción nueva e inventada que lleva a una mayor igualdad, que crea tiempo y espacio. Entonces pensaba en esto, ¿no? Cómo a partir de ahí vos te trasladabas al acompañamiento, al acompañante. Bueno, me parece que tiene que ver con la posibilidad que en determinados atravesamientos de la clínica, del acompañamiento, digamos, el acompañante y el paciente también puedan ahí, en ese encuentro o en los acontecimientos que se vayan dando, poder en algún punto liberarse, poder en algún punto emanciparse de aquellas cuestiones. Yo recién planteaba la cuestión resistencial, ¿no?, por parte del acompañante. Al menos en la supervisión aparece bastante. A mí siempre me dice, bueno, manda los análisis. Está bien, es verdad. pero mientras tanto, digamos, está bien, es aparte, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones que aparecen allí que son necesarias desconstruirlas y desconstruirlas y desconstruirlas para volver a pensar. Y bueno, yo pienso en la lógica de la emancipación desde ese lugar, ¿no? En uno o en otro. Con respecto a lo que decía Adriana, todos hemos sido acompañantes en algún momento de nuestros inicios, y yo confieso que yo no volvería a hacerlo, porque la verdad que es una tarea cuerpo a cuerpo, y la verdad que yo los admiro en muchos sentidos. Bueno, eso quería decir respecto a eso. El lugar de analista es el consultorio, sillón privado, tenemos un encuadre enmarcado, un nombre, y la TED está en todos lados, Sí, una cosita chiquita en relación a eso, que es cierto esto de la pregunta, ¿no? Y muchas veces aparece, por ejemplo, en relación a que los mismos usuarios empiezan a desplegar cosas en el espacio del acompañamiento terapéutico. Pero yo en algún momento llegué a la conclusión
¿Vieron esto que dice Freud? Que hay una comunicación de inconsciente a inconsciente, ¿no? Pero eso requiere de que haya un inconsciente dispuesto para recibir la transmisión, ¿no? De pronto hay usuarios, sujetos que tienen ahí la disponibilidad de comunicar, ¿no?, a lo que les acontece, pero no tienen quien los escuche. Y a veces esa recepción, y mucho más cuando se trata de acompañantes que tienen una formación, un recorrido, que valga una cosita aparte, que se está formalizando en todos lados la formación de los acompañantes terapéuticos, pero digo, acompañantes que ya tienen un recorrido, que se analizan, que se interrogan, claro, que de pronto tienen el instrumento disponible para, por ejemplo, empezar a escuchar que hay algo del delirio, que se pone a trabajar en el espacio del acompañamiento. ¿Y qué se hace con eso? Porque ahí es donde Lacan dice, vamos a rechazar la transferencia, o si no hay nadie que esté escuchando, ¿qué hacemos? Entonces, a veces, muchas veces, en las supervisiones aparece una cuestión así, y es, bueno, autorizarnos pero ¿a qué? ¿No? Y podemos empezar a escuchar esto, podemos empezar a intervenir, cómo, con qué prudencia. Y del otro lado está el rechazo de la transferencia también, que tampoco es una buena receta, ¿no? Cuando no hay ningún receptor para esta transmisión de inconsciente a inconsciente, ¿no? Es una pregunta compleja, que por supuesto está respondida en nuestros libros, entonces seguramente después de su lectura muchas de estas preguntas van a quedar reabiertas. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, un comentario más que una pregunta, tal vez tiene algo de pregunta, pero me parece que resalta mucho el aspecto creativo y artesanal del trabajo de atrás? Sí, es verdad. Y mencionaban antes cómo vos tomás, más allá de los conocimientos propios del psicoanálisis, cómo tomás elementos de la filosofía y la literatura. Me parecía muy interesante. Por ahí la propuesta, si podés ampliar un poquito más acerca de esto, de ese trabajo artesanal, creativo, y cómo te valés de elementos que no son estrictamente propios del edificio psicoanalítico. Me parecía interesante el eso. personaje de Pepe Grillo, que ejemplifica Sí, bastante también, ¿no?, la función de la T, ya que tomando ahí un poco. Que nos acompaña desde hace muchos años. Ajá. Pepe Grillo. De 2006. Pepe En La Grillo Plata. es un artículo que escribí hace muchos años, lo presenté en La Plata, en una jornada en 2006, haciendo como una equiparación del personaje de Pepe Grillo, digamos, con algunas situaciones que atraviesa el acompañante, y sobre, bueno, algunas de estas funciones, se podrían decir, no es de la mejor forma, a mí me gusta llamarlos más momentos que transita, o etapas que se transitan en el acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, hago como todo un paralelo en relación al personaje de Pepe Grillo, que vendría a ser el acompañante terapéutico, que a veces se ve embarcado ahí adentro de la boca de la ballena y teniendo que ser el super yo de Pinocho, y otras veces tiene que conservar como la distancia necesaria, ¿no?, para seguir acompañándolo. Entonces, bueno, sí, es un texto muy querido que está aquí en el libro. Y también, ya que comentabas Lila, por ejemplo, tomo el cuento de Cortázar, Cartas de una señorita, ¿cómo? Los conejos. De los conejos, ¿no? Como para también poner ahí en evidencia algo en relación a la novedad y a cuestionar un poco el término de la discapacidad y demás. Y yo creo que ahora que vos me decís, me di cuenta que en todos los capítulos o tomo a Pepe Grillo, o tomo a Cortázar, o tomo A Borges, a Badiou. Bueno, primero tienen que ver con una orientación de mi lectura, ¿no?, que a mí me gusta mucho,
Y después creo que también, y vuelvo en este punto, ¿no? El acompañamiento terapéutico necesita también de otros andamiajes que permitan hacer conexión, digamos, sus posibilidades de estar ahí, bueno, que no tiene que ver que puedan ser psicoanalíticos o que ayuden como a estar en algún lugar, ¿no? Como es la filosofía, como es la literatura, que permitan hacer jugar allí algunas cuestiones que a veces para los acompañantes, que esto es algo que también hay que mencionar, digamos, muchos acompañantes tienen formación de psicólogo, pero otros acompañantes no. La mayoría de los acompañantes hacen un curso donde ven contenido, donde apuestan una formación posterior, digamos, pero bueno, a veces también es poder invitar, más allá de que podamos ofrecer, en nuestro caso, contenidos del psicoanálisis, algunos otros andamiajes que permitan jugar un poco y bueno, y pensar y recrear, que para mí, digamos, son figuras tan importantes. Así que bueno, por ahí. Bueno, yo diría que es hora de ir a hacer un brindis. Así que bueno, vamos a cerrar esta parte de la presentación y pasar a la más divertida. Sí. Y bueno, lamentablemente los que están del otro lado. Pero bueno. Brindamos por ellos. Brindamos con agua.